Okay, it's a big pleasure. It's a big pleasure to have you one more time in this English class. So remember, we are working with unit number 7. Estamos trabajando con la unidad número 7. In this case, we're going to work with simple past tense. Vamos a trabajar con lo que es el pasado simple, irregular verbs and regular verbs. Los verbos regulares e irregulares. I'm going to turn off the camera in order to share the screen and to explain it immediately what we're going to do. Voy a apagar la cámara para inmediatamente nosotros poder verificar qué es lo que vamos a trabajar. In this case, remember, tomorrow we will have class one more time. Recuerden que el día de mañana vamos a tener clase una vez más a las 7 de la noche. I told you the day before yesterday, se los dije antes de ayer, because this class is very extensive about the simple past tense. Esta clase es extensa con relación a lo que es el pasado. So be ready. Today we're going to work with the first part and tomorrow we're going to work with the second part. Hoy vamos a trabajar con lo que es la primera parte y mañana vamos a trabajar con la segunda parte. So here we are. Welcome one more time. Thanks for joining us. Gracias por unirse. Hi Faye, Catherine, Candido. I don't know what happened with the others because some people are missing. Faltan muchas personas. So in this case, we're going to no, we're not going to wait. We're going to begin. Ya no vamos a esperar because it's time. Okay, here we are, guys. I'm going to share the screen. Remember, if you have any questions, si tienen alguna pregunta, any doubt, alguna duda, in this case, congratulations, because I could see some people has finished their assignments. In this case, muchas felicidades porque yo pude observar hoy y corregir unas cuantas tareas y hay personas que han completado parte del ejercicio. Very good, excellent. Some of them, especially in the forum, especialmente en el forum. We're on the road. Estamos en el camino. That's right. Welcome, Ife. Welcome, Candido. Welcome, Catherine. So let's begin with this English class. This is the first part that we're going to work. Esta es la primera parte que vamos a trabajar. Remember, if you have any question, recuerden que si tienen alguna pregunta, por favor, es bueno que me digan, hagan la pregunta, because it's really nice. So in this case, pay attention. The first part we're going to work today is was and where. Was and where is the simple past of the verb to be. Was and where is the simple past of the verb to be. Was y where son los pasados simples del verbo to be. Remember, today I'm going to explain you the first part. Hoy les voy a explicar lo que es la primera parte. Tomorrow at 7 o'clock, mañana a las 7, I'm going to explain you the second part because this is a very extensive this class, so it takes time to explain you several things. Toma tiempo ir explicando varias cosas que no quiero dejar de hablar con ustedes. Was where. Look, in this part, I'm going to share you this document at the end of this class. Yo voy a compartir este documento. Lo que yo voy a trabajar con ustedes hoy y mañana, I'm going to share it immediately. Los voy a compartir inmediatamente para que lo tengan como material de reforzamiento y repaso. So here we have was. Was means significa era o estaba. You see? Ustedes pueden ver el significado. Was significa era y estaba. And where significa eras, estabas, eran, estaban, éramos y estábamos. Teacher, y ese word significa todo esto. Cuidado si usted se equivocó, teacher. No, it's true.
Where it means eras, estabas, eran, estaban, éramos o estábamos. Significa esta parte que está aquí. Ahora bien, ¿qué pasa? Que va a significar estas palabras que yo les acabé de decir a ustedes. Eso va a depender el pronombre en el cual ustedes vayan a conjugar ese verbo. We're going to see that in a minute. Vamos a ver esto en un momento. For example, we use was. Miren, presta atención en esta parte. Was. Was, que significa estaba, is used with these pronouns. Se usa específicamente con estos pronombres. Presta atención, Cándido, Jaime, Ingrid, and Catherine. With I. Con el pronombre I. She. It and he. You see, I, she, it, and he. O sea, utilizamos específicamente ese was con esos pronombres. For example, por ejemplo, I was. Ese I was significa yo era, yo estaba. Que debe de aprenderse realmente el significado de cada una de esas partes. Por eso tienen que trabajar. I was significa yo era, yo estaba. Teacher, ¿y por qué significa yo era o yo estaba? Lo que pasa es que recuerden que was y were es el pasado del verbo to be. El pasado del verbo to be. El verbo to be means, el verbo to be significa ser o estar. Ser o estar significa el presente del verbo to be. Entonces, como significa ser o estar, entonces en este caso significa era o estaba. Entonces es importante que ustedes tengan conocimiento de esto. I was, yo era, yo estaba. She was, ella era, ella estaba. It was, eso era, eso estaba. He was, él era, él estaba. So you see, so that's the meaning. Examples. Let's see the examples. I want you, Cándido, to read examples. Yo creo que Cándido me da los ejemplos, no la traducción al español, no. Just the examples, please. Cándido. Okay. I was a doctor. I was in New York. Excellent. That's right, Cándido. Very good. I was a doctor. Yo era un doctor. Mire ahí, nosotros utilizamos esta parte de era, lo que era, alguna ocupación, lo que usted era en el pasado, era. Estaba, significa el was estaba cuando nos estamos refiriendo a un lugar. I was in New York, yo estaba en Nueva York. I was at the supermarket, yo estaba en el supermercado. I was in the park, yo estaba en el parque. I was a teacher, yo era un profesor. I was a secretary, yo era una secretaria. Usted ve, usted puede utilizar el was con lo que usted era de ocupación, algo que usted solía hacer. Y el was de estaba. I was at the beach, yo estaba en la playa. Okay, let's see. Willy, could you please read the next example? Not the meaning in Spanish, no el significado en español. Más bien, usted me va a leer las partes en inglés. With she. Let's go. Hello, Willy. Are you there? ¿Está ahí, Willy? Okay, let's go, Cutter. Okay. Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Okay. Repeat, teacher, please. Se léame esto aquí, por favor. Mire, donde dice chi, aquí, esas oraciones, por favor. No el significado en español, sino las oraciones. Let's do it. Vamos arriba. This was my boss. Okay. Esta. She was in the supermarket. Excellent. Really good. She was my boss. Ella era mi jefa. Thank you. Ella era mi jefa. She was in the supermarket. Ella estaba en el supermercado. You see that is really interesting. Miren qué interesante. ¿Vieron? Aquí estamos utilizando los dos significados. Ella era, ella estaba. She was my boss. Ella era mi jefa. She was in the supermarket. Ella estaba en el supermercado. Let's see, Catherine. The next example, please. Could you please read the next example?
Catherine. Okay, let's go. Ingrid, could you please read the next example below, please? Okay. The last one. Yes, the last one, please. The last one. Okay, he was a bus driver. He was at the park. Excellent. Very good. Thank you, Ingrid. He was a bus driver. He was a bus driver. He was a bus driver. Él era chofer de autobuses. Esta es una ocupación, algo que solía hacer. He was at the park. He was at the park. Él estaba en el parque. So, points to take into consideration here. Well, the things that you need to take into consideration here is that we use, in this case, guys, that we use was, especially with these personal subjects. I, she, it, and he. I was, she was, it was, he was. So, we have here more examples. We have here more examples using it. Aquí tenemos más ejemplos usando el it. It. Okay, so in this case, Haifei, could you please read these examples? Could you please read this example? Poner estos ejemplos. Hmm? Yes. It was cold. It was cold. Yes. It was raining. Yeah. Very good. It was good. Yes, it was good. It was great. Yes, it was great. It was hot. Okay. It was cloud. Crowded. Cloud. Yes, crowded. Crowded. Yes. Yes, that's right, Faye. Thank you very much. Thank you. So in this case, we have here more examples. These examples especially is with the personal subject it. It. Look here. We use was with the pronouns I, she, it, and he. So that's the reason these examples are structured with it and was. It was cold. Thank you very much, Haifei. Good pronunciation. It was raining. It was good. It was great. It was hot. It was crowded. It was crowded. You see? Is what we got here. So pay attention. Questions. How to make questions. Just invert the order. The only thing is invert the order. Lo que tienen es que invertir el orden. For example, it was cold. Estaba frío. Was it cold? Was it cold? Estaba frío. Was it cold? Exactly. Was it cold? Hold on, please. Hold on. Un momentito que está cargado. Okay. In this case, was it cold? Was it cold? Estaba frío. Affirmative. Yes, it was. No, it wasn't. The same thing, for example, it was crowded. Estaba lleno de gente. Crowded significa lleno de gente. Estaba un tumulto. It was crowded. For example, the bus was crowded. La guagua estaba llena de gente. It was crowded. So questions, invert the order. Preguntas, invertir el orden. Was it crowded? Was it crowded? ¿Estaba lleno? Yes, it was. No, it wasn't. So remember, we use was especially with the personal subjects or personal pronouns I, she, it, and he. You have read, or you read these examples about was with the respective personal subjects. We have here several examples with it. What do we have here? With where. Where. We use where, utilizamos where, que es el otro, la otra vertiente del pasado simple, del verbo to be. We use it, lo usamos con los pronombres we, you, and they. You saw? You see? We were, you were, they were. Okay. In this case, we use was, especially with the subjects I, she, it, and he. I was, she was, it was, he was. And what happened here, guys? We use were
with we. We were, you were, and they were. For examples, we have here several examples. Let's see, Candido, could you please read the two first examples with we were? The one question, teacher. Yes, could you please read? ¿Puede leer, por favor, la número 1 y la número 2? Okay. Yes. We were custom coordinator in 2012. We were in Samana. Wow, Candido, very good. That's good. Very good. We were customs coordinators in 2012 or 2012. O sea, nosotros éramos coordinadores de aduana en el 2012. Mire, recuerden, ¿nos ve lo que significa we were? Nosotros éramos o nosotros estábamos. Por eso que entonces le pongo la traducción y los ejemplos en el cual se reflejen esos significados. Nosotros éramos coordinadores de aduana. We were friends. Nosotros éramos amigos. We were coworkers. Nosotros éramos compañeros de trabajo. We were classmates. Nosotros éramos compañeros de clases. We were supervisors. Nosotros éramos supervisores. O sea, todo aquí. Ahora, we were in Samana. Nosotros estamos en Samana. Ya cuando realmente estamos hablando de un lugar, ya el were significa estábamos. ¿Por qué significa éramos? Porque miren, nosotros éramos. Porque estamos trabajando con el pronombre we. Teacher, ¿y por qué dicen nosotros estábamos? Claro, significa estábamos porque lo estamos conjugando, el were en pasado, con el pronombre we. We were in Savannah. You were. So let's see, you were. Tú eras, tú estabas. Singular, en singular. Recuerden que el you significa tanto tú como ustedes. Tú eras, tú estabas, singular. Ustedes eran, ustedes estaban. En this case, plural. También tenemos aquí tanto en singular. Miren, tú eres, tú estabas singular. Ustedes eran, ustedes estaban. So, in this case, Willie, could you please, Willie, to read these statements? ¿Pueden leer estos ejemplos, Willie? Let's go, Willie. Okay, Haifei. What number, teachers? This one. Examples. Estos ejemplos que están en la parte de abajo. Después de ese ejemplo. Yes. Yeah. You were Uh-huh. an English teacher. Excellent. You were friends. Okay. You were in the airport. Excellent. That's right. Very good, Willie. You were an English teacher. Tú eras un profesor de inglés. Mira aquí, tú eras. Tú eras. We were. Miren aquí, tú eras un profesor de inglés. You were friends. Ustedes eran amigos. You were in the airport. Tú estabas en el aeropuerto. Se puede traducir de dos maneras. Singular, singular. Tú estabas en el aeropuerto. Ustedes estaban en el aeropuerto. It depends on the context. Depende del contexto. If you are talking to one person or if you're talking to two or more persons. Si usted está hablando a una persona o a dos o más personas. With they were. They were means, they were significa ellos eran, ellos estaban. También recuerden, si debe yo ponerle aquí, ellos, entre paréntesis, ellas también, porque es el mismo pronombre, significa ellos y ellas. Ellos y ellas. So, in this case, is what we've got here, guys. They were, ellos, ellas eran, ellos, ellas estaban. So, in this case, let's see Ingrid. Ingrid, could you please read this example? Could you please read this example? Yes, I can. Yeah. Okay. They were my clients. They were at the bank. Okay, very good. They were my clients. Ellos eran mis clientes. They were at the bank. Ellos estaban en el banco. Very good. You see? También se puede traducir ellas eran mis clientes también, because it depends on the circumstances. Dependiendo de las circunstancias. Se está refiriendo a varias mujeres. Entonces, ellas eran mis clientes. They were at the bank. Ellas o ellos estaban en el banco. That's good. So, this is the first part of was or were. Esta es la primera parte del was
and where. Remember, these classes are being recorded. Esta clase está siendo grabada to share with all of you on the platform, para compartir con todos ustedes en la plataforma. Cuando vengan a ver, lo voy a subir también en el grupo de WhatsApp para que ustedes puedan observar una vez más las explicaciones, porque esto es importante, señores, lo que estamos trabajando. So in this case, okay, let's see. We have here more examples. Tenemos aquí más ejemplos. You were at the university. Tú estabas en la universidad, o ustedes estaban en la universidad. We were co-workers in 1999. Nosotros éramos compañeros de trabajo en 1999. They were in Madrid. Ellos estaban en Madrid. Ustedes ven, todo eso son oraciones. Por ejemplo, aquí miren. You were at the university. Tú estabas en la universidad. Ahora, ¿cómo yo puedo llevar esa oración afirmativa en pasado en pregunta? Very easy, guys. As sure as X is X. Muy fácil. Tan fácil como 2 y 2 son 4. Miren, you were at university. You invert the order. Solamente ustedes tienen que invertir el orden. Were at the beginning and at the second place the personal subject you. Ustedes invierten. You were you. And the rest of the questions. El resto de la pregunta se queda igual. Were you at university? ¿Tú estabas en la universidad? ¿Tú estabas tú en la universidad? Affirmative. Miren aquí. Yes, I was. Sí, yo estaba. No, I wasn't. No, yo no estaba. Check here. They were in Madrid. They were in Madrid. Ellos estaban en Madrid. Llevarlo a pregunta. Very easy, guys. As sure as X is X. Es muy fácil. Como 2 y 2 son 4, miren. Invert the order. I invert the order. You invert el orden. Were they in Madrid? Were they in Madrid? ¿Estaban ellos en Madrid? Yes, they were. No, they weren't. Sí, ellos estaban. No, ellos no estaban. How can you manage? How can you deal with maybe these kinds of questions? ¿Cómo ustedes pueden manejar? How can you master this kind of question? ¿Cómo pueden dominar este tipo de preguntas? Just reading the structures and the answers. Ustedes tienen que observar este material, como les dije, lo voy a compartir. Les voy a compartir también el enlace. Pero ustedes observando las preguntas, cambiando realmente. Por ejemplo, at university, en la universidad, ustedes pueden también, were you at the supermarket? ¿Estabas tú en el supermercado? Were you at the park? ¿Estabas tú en el parque? Entonces, de esta estructura, nosotros podemos hacer muchas preguntas. Solamente usted dejando el were you at y usted va a cambiar el lugar de university. Por ejemplo, ¿estabas tú en el estadio? Were you at the stadium? ¿Estabas tú estabas en la iglesia? Were you at the church? Entonces, todos los aspectos usted lo pueden trabajar y mire cómo se responde. Si yo le respondo a usted, Cándido, were you at university? ¿Estaba usted en la universidad? Entonces, Cándido me va a responder, yes, I was, no, I was. Is what we got here. Entonces, were they in Madrid? Si la pregunta se la estoy haciendo a Ingrid, pero estamos hablando, refiriéndonos a 2 o más personas, que es a ellos. Were they in Madrid? Oh, teacher, yes, they were. No, they weren't. So it's really good. There was and there were. Pay attention to this part. Miren, there was. There was significa hubo y había. There was significa hubo y había. Really, really important. Miren, muy importante. There was. Hubo o había. We use that for singular things. Nosotros utilizamos esto con oraciones en singular. Okay, let's see. Angie, could you please, Angie, to read the first 2 statements? ¿Me puede leer, por favor, las 2 primeras oraciones, Angie? Con there was. La 2 primera, profe. Yes, please. Sí, por favor. Dice, you were at the university. Mira, a ver, disculpe, parece que nosotros cambiamos, yo cambié de slides, de diapositiva. Mira a ver si fue que no se ha cambiado. No me parece, teacher, no sé si está lento mi internet. Sí, parece que sí, porque realmente nosotros pasamos a
a la próxima Sí, diapositiva. me está dando problema el internet. Ah, ok, ok. No, pero está bien. Vamos a esperar. No se preocupe. Vamos a esperar que realmente pase. No hay problema, distinguido. Pero usted se queda ahí. Entonces vamos a ver, let's see, Haifei. Could you please read Haifei? Could you please read Haifei? There was examples, los ejemplos. Which Yes, Haifei. which classroom? The examples here. There was a flight in the morning. Okay. There was a passenger A passenger, yeah. in the departure lunch. Exactly. Very good. Thank you, Haifei. Thank you. There was, hubo o había, for singular structures, para estructuras en singular. There was a flight in the morning. Mire, hubo. Esta parte, que es importante que la aprendan, significa tanto hubo como había. There was a flight in the morning. Hubo o había un vuelo en la mañana. There was a passenger in the departure lounge. Había un pasajero en la sala de espera. You see? Miren, there was a flight. There was a passenger. Hubo o había. Así es que se dice hubo o había en inglés. Mira aquí Angie. Mira aquí Cándido, Haifei, Ingrid, Catherine, Willie. How to say hubo o había in English. ¿Cómo decir hubo o había en inglés? There was a flight in the morning. There was a passenger in the departure lounge. Había un pasajero. Okay, how to make questions. ¿Cómo hacer preguntas? Porque todo también, así como se hace oraciones, también se trabaja el aspecto de preguntas. There was a flight in the morning. Hubo un vuelo en la mañana. Was there a flight in the morning? You see? Very ordered. Ustedes ven. Solamente invirtiendo el orden. Was there a flight in the morning? Was there a flight in the morning? ¿Hubo había un vuelo en la mañana? Affirmative. Yes, there was. Ese yes, there was significa que sí, que había. No, there wasn't. No, there wasn't significa no, no había. Yes, there was significa que sí que había. No, there wasn't. No, no había. There was a passenger. There was a passenger in the departure lounge. Había un pasajero en la sala de espera. Was there the passenger? Was there the passenger in the departure lounge? ¿Hubo o había un pasajero en la sala de espera? Yes, there was. Yes, there was significa que sí que había. No, there wasn't significa no, no había. Yes, there was. Sí había. No, there wasn't. No, no había. Just invert the order. Solamente invertir el orden. Señores, esto es sencillo. Solamente usted observar los ejemplos de oraciones afirmativas con there was y cómo se hacen preguntas. Solamente mire, there was there. There was a flight in the morning. Was there a flight in the morning? There was a passenger in the departure lounge. Was there a passenger in the departure lounge? And how can you answer these questions? Y también aquí podemos ver cómo ustedes pueden responder este tipo de preguntas. Miren aquí. Oh, sorry. We have here there, where. Pay attention. Aquí tenemos el there, where. That means in Spanish, que significa en español hubo o había. En esto, señores, there was significa hubo o había. Teacher, y no entendí ahí, porque there were también significa hubo como there was. Sí, para su conocimiento hay muchas personas que dicen hubieron. Esa no es la forma correcta en lo que es en español. Cuando una persona dice hubieron muchas personas, eso está mal. Es hubo muchas personas o había. Esa es la forma correcta. Así que si ustedes son de las personas que dicen de que hubieron, pues le pongo en contexto que eso no es la forma correcta. Y le voy a decir una cosa, muchas personas utilizan eso, profesionales, políticos, todo el mundo dice hubieron. Pero la forma correcta es hubo.
Entonces, pay attention here. Let's see. Catherine. Let's go, Catherine. Are you there, Catherine? ¿Está ahí, Catherine? Let's see, Ingrid. Ingrid, could you please, Ingrid, to read these statements? Yes, please. Yes. Okay. En negrita, teachers. Yes, all of them. Yes, all of them. All of them. Oh, okay. Yeah. There were 2 flights in the morning. Okay. There were a lot of people in the terminal. Okay. Were there 2 flights in the morning? Okay. Yes, there were. No, there weren't. Okay, very good, Ingrid. So, their word means hubo o había. We have here 2 affirmative statements using their word. There were 2 flights in the morning. There were 2 flights in the morning. There were a lot of people in the terminal. There were a lot of people in the terminal. So, habían 2 vuelos en la mañana. There were, you see, habían 2 vuelos en la mañana. Vamos a ponerlo aquí, miren, habían 2 vuelos en la mañana. Habían 2 vuelos en la mañana. There were a lot of people in the terminal. Había muchas personas en la terminal. You see? ¿Ya ven? Were there, entonces aquí tenemos, there were 2 flights in the morning. Habían 2 vuelos en la mañana. Aquí utilizamos, este es el plural, Este es el plural. Habían 2 vuelos. Utilizamos the word when we're talking about 2 or more things. Utilizamos the word cuando vamos a hablar de 2 o más cosas. Questions. How to make questions. ¿Cómo lleva la pregunta? Mire, very easy. There were 2 flights in the morning. Había 2 vuelos en la mañana. Questions. Were there 2 flights in the morning? ¿Habían 2 vuelos en la mañana? Affirmative, afirmativo. Yes, there were. Yes, there were significa que sí que había. Negative. No, there weren't. No, no había. So in this case, Willie, let's see Willis. Could you please convert these affirmative statements in simple past in question? Willie, usted puede convertirme esta oración en pasado a preguntas, según lo que yo explico en estos momentos. Vamos a ver, Willie Montero. Let's see. Or Candido. Let's see, Candido. Yes, teacher. Yes, please. Were there a lot? Yes, yes. Yeah, yes, continue. Yes. Were there a lot of people in the terminal? Okay, entonces the answers, ¿cuáles serían las respuestas? Yes, they were. No, there weren't. Excellent, Candido. Very good. That's right. You see, there were a lot of people in the terminal. Were there a lot of people in the terminal? In this case, affirmative. Yes, there were. No, there weren't. Very good, guy. Very good. Good, good. I like that. Me gustó eso. Muy bien. So, is what we got here about this first part. So, remember, we have here was, where. We use was especially with the pronouns I, she, it, and he. So, you read several examples using I was, it was, she was, he was. So that's really important. We have seen more examples using it and was. So we have here the usage of word. We use word especially with the pronoun we. We were, you were, singular or plural. And of course, we use they were word with they. So in this case, we use word with we were. We use word with you were. We use word with they were. So in this material, in this part, we have more examples, especially with you word, how to make questions in this part. And we've got here the usage of there was, there were, the difference between them. And we've got here several examples. And of course, this is the last part. So in this case, guys, let's go immediately to, okay, oh no, let me check something. Okay, hold on.
Okay, hold on. That's the part we're going to work today. Look, in English language, there are two kinds of verbs. In English language, there are two kinds of verbs. En el idioma inglés hay dos tipos de verbos. De verbos. Regular verbs, los verbos regulares, que son aquellos que para formar su pasado se le agrega ed. Esto ya mañana lo vamos a seguir desarrollando. Miren, ed. Regular verbs. Work, listen, watch, arrive, like. These 5 verbs are regular verbs. Estos 5 verbos son verbos regulares. Los verbos regulares son aquellos que para formar su pasado se le agrega ed. Por ejemplo, mire, work in 80% of the cases. En el 80% de los casos. Mira aquí, work, trabajar. Work, trabajé. Significa trabajé dependiendo del pronombre que usted vaya a utilizar para ese verbo. Si yo digo I, el pronombre I, que significa yo. I worked, significa yo trabajé. You worked, tú trabajaste. Si yo quiero decir él, he worked, él trabajó. O sea, esto va a tomar el significado según el pronombre. Listen, escuchar, listened, escuché. ¿Usted ve? Se le agrega ed. Watch, mirar, vigilar, watched. Entonces, ed. ¿Qué pasa con esto? Eso es the majority, the 80% of the regular verbs, el 80% o más de los verbos regulares para ustedes formar su pasado se le agrega ed. Son más fáciles, porque una vez lo único que tienen que hacer es distinguir, conocer cuáles son los verbos regulares, que es un trabajo que tienen que hacer desde ahora. Saber cuáles son los verbos regulares e irregulares. Usted ve un verbo y yo le digo es regular, se le agrega ed. But there is an exception to the rule. There are several exceptions to the rule. One just exception to the rule. Hay una excepción a la regla. ¿Cuál es? Miren. Todos los verbos regulares que terminan en la vocal e, todos los verbos que terminan en e, todos los verbos regulares que terminan en e, lo único que tienen que hacer es agregar la d. Mire, arrive significa llegar. En este caso, usted no va a hacer aquí, mire, como este ejemplo donde está mi mouse, no le va a agregar ni una E y una D, no. En este caso, como arrive tiene la E, única y exclusivamente, usted le va a añadir la D, arrived. It's for those verbs, for those English verbs that end in E. Eso es específicamente para todos los verbos regulares que terminan en E. Like significa gustar, the same procedure, el mismo procedimiento. Agregarle la D, liked. You see, but the majority or 80% of the verbs to complete or to form its or their simple past tense, you just add ed. O sea, pero la mayoría de los verbos, el 80% de los verbos en inglés, los que son regulares, escuchen, Cándido, Jaifei, Ingrid, Catherine, Willy, los que son regulares, le agregan ed. Teacher, ¿y cómo yo me doy cuenta que son regulares? Eso es poco a poco, ustedes van a ir aprendiendo ese espacio. Ya ustedes saben, ya pueden comenzar con estos 5. Si tienen conocimiento de otros, perfecto. Pero ya ustedes saben, cuando ustedes vean con ed, realmente son regulares. Esta parte, this part, we're going to work with this part tomorrow. Vamos a trabajar esta parte para mañana, porque no queda poco tiempo, pero tampoco le quiero trabajar esta parte acelerada. Pero miren aquí, irregular verbs, los verbos irregulares. Les dije, there are 2 kinds of verbs. Hay dos tipos de verbos. Irregular verbs, los verbos regulares y los verbos irregulares. Irregular verbs, los verbos regulares. We have here 5 irregular verbs. Aquí tenemos 5 verbos irregulares. Take, tomar. Write, escribir. Drink, beber. Sit, sentarse. Have, tener. These are irregular verbs. Estos son los verbos irregulares. Ahora, quizás se estarán preguntando, Cándido, Jaifei, Ingrid, Catherine, Willy, teacher, what is the difference between the regular verbs and irregular verbs? ¿Cuál es la diferencia de los verbos regulares y irregulares? Recuerden que los verbos regulares son aquellos que para formar su pasado se le agrega ed. Exception to the rules, excepciones a las reglas. Los verbos regulares que terminan en e, solamente le agrego la d. Miren este caso que yo le puse aquí, arrive, y yo le agrego otra E y otra D, y una D. No, solamente agregarle la D. Ahora, los verbos irregulares son aquellos que cambian su estructura.
se convierten en otra palabra para que lo puedan entender mucho mejor. Por ejemplo, mire, take significa tomar. Ahora, el verbo pasado de take es took, tomé. Ahí no hay que agregarle de que de, o porque termina en e, le agrego de. Por eso es que hay que conocer. Usted ve este verbo y no sabe qué significa. Hasta tanto usted no conozca si es irregular o irregular, realmente no va a saber cuál es su pasado. Porque usted ve take, le puede llegar a la mente, ay, pero ven acá, y esto será un verbo regular, yo le agrego de, como dijo el teacher. No, pero en este caso hay que saber distinguir y eso lo vamos a hacer poco a poco. Take significa tomar. El pasado simple es took. Write significa escribir. Es un verbo regular también. El pasado es wrote, escribir. Drink, beber, verbo irregular. El pasado es drank. Sit, sentarse. Sat, me senté o se sentó. Usted ve, un verbo irregular. Have, tener. Had, tenía o tuve. So, on the platform, en la plataforma, yo les colgué un video que deben observarlo de los verbos irregulares más usados en idioma inglés. No es que solamente es ese grupo de 20 o 30 que yo les subí más o menos, no. Hay mucho más, pero esos son los más usados. Que ustedes desde ahora tienen que ir trabajando, aprendiéndose la memoria. Teacher, pero aprenderse la memoria. Y no hay otra forma. De memoria es la otra forma. O sea, esa es la única opción para que me entiendan. To learn those verbs by heart, aprenderse la memoria. Y conocer e ir aprendiendo cuáles son los verbos regulares e irregulares. Of course, it's a process that takes time. Es un proceso que toma tiempo. No es que ustedes en esta semana, en un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, se van a aprender toda esa amalgama de vocabularios de regulares y irregulares. Pero sí dependerá de ustedes, de su compromiso, a aprender la mayor cantidad posible. Entonces, vamos a ir trabajando con estos aspectos que son muy importantes. Simple past tense, irregular verbs and regular verbs. Los verbos regulares a los verbos irregulares. Any question? ¿Alguna pregunta? Cándido, Ingrid, Haife, Willy, Catherine. So this class has been recorded. Esta clase está siendo grabada. ¿Para qué? Para yo subir a la plataforma. Inclusive yo se los voy a subir en el grupo de WhatsApp. Para que cuando tengan el momento puedan escuchar las explicaciones una vez más. Este enlace que lo voy a enviar al grupo, guárdenlo para que ustedes escuchen esas explicaciones que son de suma importancia. Si ustedes manejan el pasado, trabajan el pasado, va a ser un plus para ustedes. Entonces, como quedamos acordado, mañana, we will see you one more time tomorrow at 7 o'clock. Mañana nos vemos una vez más a las 7 en punto. ¿De acuerdo? Hello. Estamos aquí, teacher, estamos aquí, estamos poniendo atención aquí. Exactly. So in this case, guys, I'm going to send you. Okay, teacher. Ingrid said, okay, teacher. Vamos a trabajar. De acuerdo, teacher, de acuerdo. Perfecto. Entonces, esta es la primera parte. El día de mañana, si Dios quiere, pues nosotros seguiremos trabajando con este espacio. Así que, bye bye. God bless you to you all. Practice makes perfection. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. La práctica será la perfección. Vamos a seguir dando esa milla extra, señores. Que vamos a aprender. Good night, teacher. Yes, Good night. Good night.